Buenos días, me llamo Benjamin Davis. Soy jefe del Programa Estratégico para la Reducción de la Pobreza de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Gracias a los organizadores por darme esta ocasión de estar aquí hoy. Es realmente un honor participar en esta conferencia y que se sumen a mí a estos responsables de políticas que son realmente adalides de la protección social en el mundo. Primero tenemos a la señora Cecilia Mbaka, jefa de la Secretaría Nacional de Protección Social del Departamento de Estado de Protección Social de Kenia. A continuación tendremos a la distinguida señora Susan Shabangu, ministra de Desarrollo Social de Sudáfrica. A mi izquierda tenemos al señor Gombosuren Unurbayar, secretario de Estado del Ministerio de Trabajo y Protección Social de Mongolia. Y por último tenemos a la señora Maha Mzuli, economista jefe del Ministerio de Asuntos Sociales y Económicos. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a empezar con una breve presentación por mi parte, luego algunas preguntas a los oradores y luego abriremos la palabra para el debate y a ver si tienen ustedes preguntas o comentarios. Yo vengo de la FAO, la Organización para la Alimentación y la Agricultura. La gente me pregunta por qué la FAO está preocupada por la protección social. Bueno, primero porque es fundamental para nuestra misión. Con la protección social podemos lograr los objetivos de eliminar el hambre, reducir la pobreza y pues conseguir una mejor agricultura sostenible. Si no, es imposible. La protección social afecta a todo lo que hacemos. Estoy en esta sesión para dar argumentos para la protección social universal. Tengo varios elementos que siguen la línea de lo que se ha dicho en la sesión anterior. Son 4 puntos que demuestran por qué estamos trabajando por la protección social universal. Primero, se trata de una cuestión de derechos, de justicia para todos. El derecho a la seguridad social está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Universal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El derecho a la protección social es básico para cumplir con muchos otros derechos: el derecho a la alimentación, a la educación, a la salud. Muchas constituciones nacionales incluirían el derecho a la protección social, incluidos 2 de los países de este panel, Sudáfrica y Kenia, y también incluyen prestaciones sociales en muchas de sus legislaciones. Por tanto, tenemos ahí argumentos para la protección de estos derechos sociales. Los responsables de políticas tienen que verse convencidos por otros argumentos y por otros motivos. De ahí el segundo motivo que voy a mencionar, los motivos económicos. Hay datos generados por los gobiernos aquí presentes hoy, como Sudáfrica y Kenia, junto con el Banco Mundial, UNICEF y la FAO, que demuestran la importancia económica de la protección social. Lo primero y más importante es la cuestión del desarrollo del capital humano. Hay muchos datos que demuestran desde hace mucho tiempo el impacto que tienen en la reducción y en relajar las limitaciones en la demanda en educación, en salud, permitiendo que los niños en el futuro se beneficien de la protección social. Fomenta la capacidad productiva y económica de los más pobres. Elimina las limitaciones al autoempleo en la agricultura, en especial es una herramienta para gestionar los riesgos y elevar el horizonte de la supervivencia a largo plazo y un potencial a largo plazo gracias a la acumulación económica. También el desarrollo económico. Aquí la protección social puede estimular la demanda de bienes y servicios, llevar a multiplicadores económicos, sobre todo en las comunidades más marginales y las comunidades rurales.
La FAO en los últimos 10 años ha trabajado con otros asociados para demostrar el impacto en el África subsahariana, en América Latina y en otras regiones. Por tanto, la necesidad de que haya personas que se beneficien de la protección social hace que haya un impacto en los medios de subsistencia y en distintas regiones. Y especialmente cuando hay iniciativas sobre medios de subsistencia, programas y políticas de agricultura, sinergias para un potencial real, para que haya un impacto real, pues también vemos mejoras. Además, también hay una lógica de sostenibilidad, sobre todo en el contexto de cambio climático, para introducir mayor protección social. Si tenemos en cuenta la vulnerabilidad o los riesgos en caso de conmociones, para proteger los bienes y los recursos nacionales. En segundo lugar, también vemos que se puede facilitar la transición a unos medios de subsistencia más sostenibles, y es importante porque los pobres del mundo son los guardianes de los recursos naturales, por lo general los recursos naturales que se ven afectados por el cambio climático. Por tanto, pueden ser parte integrante de las estrategias de adaptación y atenuación del cambio climático, desempeñan un papel muy importante en los fondos financiados en favor del clima, como por ejemplo un proyecto en Paraguay que se está construyendo gracias al sistema de protección social. Y por último, la protección social universal puede desempeñar un papel muy importante en la protección en caso de desastres y la respuesta a los mismos. La protección social es un tema transversal en la agenda de los ODS y estamos haciendo un llamamiento para que nos concentremos sobre todo en las zonas rurales, porque sin esas zonas no vamos a poder lograr muchos de los ODS. En las zonas rurales es donde se encuentra la mayoría de los pobres que están en situación de pobreza extrema. Y si no queremos dejar a nadie atrás, ahí están los más vulnerables y los más pobres, a los que es más difícil alcanzar. Hay que hacer esfuerzos concretos para llegar a los más vulnerables y por tanto deberíamos por una vez empezar con ellos. Llegar a las comunidades rurales, en las zonas forestales, en las zonas costeras, a las mujeres. El 1.3, el 2.1, el 10.4 son otras metas que también se ven afectadas por la protección social. Aquí vamos a hablar en este grupo de expertos de abogar por una protección social universal y vamos a empezar ahora con el debate. Mi primera pregunta es para la distinguida ministra de Sudáfrica. Ministra, ¿cuáles fueron los motivos por los que Sudáfrica decidió ampliar la cobertura de protección social para la mayoría de niños, personas con discapacidades, personas mayores y trabajadores rurales y domésticos? ¿Y cuáles son los datos que tienen ustedes? Gracias por su pregunta. El motivo para que Sudáfrica adoptara la protección social como una cuestión básica es que en el 94, cuando adoptamos la Constitución, hablábamos de cuestiones de derechos humanos y consideramos que no podíamos ser un país que siguiera experimentando la pobreza, sino que también siguiera con las desigualdades. Y por tanto, teníamos que llegar en varias ocasiones a ver cómo ser un país que trabaja en favor de la igualdad. Así desarrollamos un Plan Nacional de Desarrollo que está en línea con los ODS y decimos que estamos en línea con esto porque sabemos todos que para el 2030 estamos comprometidos con la erradicación de la pobreza con los ODS y en nuestro país a través de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, que está muy en línea con los ODS. Y nosotros nos hemos comprometido en nuestro país para terminar con la pobreza en 2030.
Así, en educación nos hemos asegurado a garantizar que se da educación gratuita y obligatoria a los niños desde el nivel 0 al nivel 12, que sería lo equivalente a primaria y secundaria. Pero ahora lo hemos ampliado para que esa educación básica y gratuita llegue a la educación superior. Tenemos el Fondo Nacional de Estudiantes Universitarios que permite a los chicos de zonas rurales y con pocos recursos asistir a la educación superior cuando no tienen fondos suficientes. Cuando tenemos comunidades formadas, sabemos que hay un impacto para mejorar la situación de estas comunidades. Por tanto, ahora damos posibilidades de educación gratuita superior en nuestro país. También nos aseguramos de que hay becas sociales. Estas becas o prestaciones de carácter social son para personas jubiladas, son pensiones, pero llega también a personas con discapacidades, a niños, a personas embarazadas, adolescentes embarazadas que pueden beneficiarse de estas prestaciones. Tenemos una prestación infantil, pero también tenemos ahora otra prestación para las niñas, adolescentes, que pueden seguir yendo a la escuela, porque sabemos todos que si esas niñas se quedan en casa, no van a poder seguir con su educación y el futuro de ese niño, por tanto, es bastante sombrío. Por tanto, estamos trabajando en este sentido. Hay un debate sobre el tema de la salud también. Un sistema de salud, de seguros de salud nacional. Y como país tenemos ahora el orgullo de decir que en el Parlamento se va a tratar y se va a llevar hacia adelante la aplicación final de este tema. Somos un país con baja por maternidad y recientemente aprobamos la baja por paternidad para los hombres, para que puedan desempeñar también un papel en la familia y también estableciendo vínculos con sus hijos. Es bueno no solo para mujeres, sino también para hombres. Como país hemos trabajado en ellos, estamos trabajando también en un programa para los desempleados, para que puedan encontrar empleo. Y recientemente hemos aprobado un salario mínimo. Es decir, nadie tiene que ganar menos de 20 rands por hora en nuestro país. Para los que sufran accidentes de carretera, también hay un fondo para las personas afectadas por accidentes por carretera. Hay muchas iniciativas en nuestro país en las que estamos trabajando, pero todas forman parte de esa iniciativa de protección social, asegurarnos que no queda nadie atrás. Respecto a la salud, estamos dando a más de 4 millones de personas que están en riesgo en nuestro país una mejor atención a lo largo de su vida. Y esto es lo que hemos estado haciendo para mejorar la protección social, con la implicación de distintos interlocutores, de asociados, sector privado, la sociedad civil, los asociaciones de trabajadores. Estamos trabajando con todos ellos para mejorar la protección social en nuestro país. Y aquí voy a dejar mi presentación. Muchísimas gracias. Great, thank you. Minister, Gracias, ministra. Querría hacerle otra pregunta. ¿Estas políticas cómo han contribuido al desarrollo económico y social en Sudáfrica y concretamente en la sociedad posterior al apartheid?
Bueno, tengo que decir que nos hemos asegurado de que todos forman parte de la Sudáfrica integrada, porque teníamos una sociedad muy agotada, en la que había mucha discriminación, y por tanto a través de las distintas políticas nos hemos asegurado de que haya más jóvenes, más personas mayores que formen parte del desarrollo económico de nuestro país. Para los niños, para las niñas, tenemos un sistema con oportunidades educativas, pero también hemos abierto nuestro sistema educativo de modo que haya oportunidades para muchas otras personas en nuestro país, para asegurarnos de que así se contribuye a hacer crecer nuestra economía. Tal vez no estemos teniendo muy buenos resultados por ahora, por el punto del que partimos, pero hemos adoptado una línea ya en la protección social universal para ser un estado del bienestar, pero también para que nuestra economía genere oportunidades y oportunidades también para las empresas. Queremos asegurarnos de ser inclusivos, pero incluso con los pobres queremos permitirles oportunidades de acceso, por ejemplo, de vivienda. También damos prestaciones de vivienda para que todo el mundo tenga una vivienda decente, y también estudiamos oportunidades para las empresas, subvenciones que permiten a distintas comunidades o distintas personas que quieran lanzar empresas el tener la posibilidad de hacerlo. Hay prestaciones, por ejemplo, para aquellos que quieran lanzar empresas en hubs empresariales, y también estamos abriendo oportunidades para la cuarta revolución industrial y así asegurarnos que tenemos programas asociándonos con distintas empresas para aliviar la pobreza, pero también forma parte del desarrollo de capacidades de nuestro país. Por otra parte, como ha dicho el ponente anterior, tenemos las inversiones sociales de las que somos beneficiarios en inversiones en donde las empresas desempeñan un papel para creación de empleos para jóvenes y también asegurándose de que las oportunidades están presentes para aquellas que desean participar y contribuir a nuestra economía. Estos son algunos de los aspectos que estamos tratando, y estamos tratando el tema de la integración de las distintas colaboraciones en desarrollo de capacidad, en creación de empleo, para crear una Sudáfrica mejor. También pretendemos, he hablado de la pobreza y de la pobreza intergeneracional que hemos visto durante muchos años. Estamos centrados en mejorar estos aspectos, mejorar los sistemas sociales. También consiste en colmar lagunas y preparar a nuestra población para distintas oportunidades de empleo que pueden surgir en nuestro país. Son algunos de los aspectos que estamos tratando para, de cara al futuro, ser una sociedad inclusiva. Y por último, me gustaría también decirles que tratamos la cuestión de la protección social universal y la empleamos para colmar lagunas entre pobres y ricos, y también entre los enfermos y los que tienen salud. De este modo estamos intentando hacer de Sudáfrica un país mejor. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias. El siguiente, el señor secretario de Estado. ¿Por qué Mongolia ha aumentado la protección social a poblaciones que antes no estaban cubiertas? Y esto incluye beneficios y servicios que ahora están accesibles a las poblaciones rurales y los pastores. Muchas gracias, señor presidente, por su pregunta.
Les voy a compartir nuestra experiencia sobre este tema tan importante. La mitad de la población de Mongolia son pastores y ganaderos y desempeñan un papel mundial esencial en la economía del país. La contribución de la ganadería en el PIB del país es superior al 10% y es un 30% de la población activa. Son pastores. Los ingresos procedentes de la ganadería son la única fuente de ingresos de aproximadamente el 20% de todas las economías domésticas. Hasta 1990 Mongolia fue un país socialista y durante este periodo había una pensión universal para las personas que se jubilaban. Tenido en cuenta las actividades económicas, en este periodo eran propiedad del Estado y por tanto los pastores trabajaban para el Estado y recibían sueldos e incentivos. El paquete actual de leyes entró en vigor en 1995. Según la ley y la normativa actual, los pastores pueden contribuir voluntariamente por un equivalente al 11% de sus ingresos. Y de este modo pueden recibir prestaciones por jubilación o discapacidad o en caso de pérdida de ingresos. No obstante, en la vida real, debido a un ingreso inestable y la conveniencia de pagar estas primas, la cobertura de los pastores es extremadamente baja. Por ello, la seguridad en la ancianidad de los pastores es una prioridad para el gobierno para así prevenir que caigan en la pobreza. Tenemos que encontrar soluciones, mecanismos adecuados para que sus contribuciones mensuales sean posibles al sistema de seguridad social y así que puedan tener una pensión de jubilación. El gobierno de Mongolia está adoptando medidas para mejorar la seguridad en la vejez de los pastores. Desde 2012 el gobierno está aplicando medidas importantes para mejorar la seguridad de las personas ancianas que no pudieron trabajar durante el periodo de transición. En concreto, hay lagunas en las contribuciones de pensiones de aquellos que no trabajaron durante el periodo de 1990 a 2000 y esto está subvencionado por el Estado y el 20% de aquellos que se beneficiaron de esta medida fueron pastores. Por otra parte, estamos aplicando otra política para reducir la edad de jubilación de los pastores 5 años. Teniendo en cuenta las duras condiciones que implica su trabajo. Por otra parte, hay una nueva ley que va a entrar en vigor en 2020 y que va a permitir que los pastores y los trabajadores por cuenta propia paguen sus contribuciones de pensiones para cubrir el periodo de 1995 a 2019, cuando tuvieron que cambiar de categoría de empleo o cuando no consiguieron tener empleo tenido en cuenta el índole de su trabajo. Por otra parte, las políticas de protección social de nuestro país para los pastores pretenden proteger el sector ganadero en el futuro, así como a la generación más joven que no desea convertirse en pastora y que va a reducirse esta población en el futuro. Esto va a repercutir negativamente en el terreno y puede quedarse desierto o desocupado y hay zonas rurales que de momento están habitadas por poblaciones nómadas. Gracias. Thank you very much for that. Muchas gracias. Es un buen ejemplo de la importancia y los retos de aumentar los beneficios y las prestaciones sociales a aquellas zonas rurales y de difícil acceso y de poder adecuar las medidas a contextos concretos. Es el caso de los pastores de Mongolia. ¿Puedo ahora plantear otra pregunta para ver
cómo ha sido la contribución de mecanismos contributivos y no contributivos de seguros sociales y de prestaciones financiadas por impuestos, cómo esto ha facilitado ampliar la cobertura. En Mongolia, el 78,5% de la población activa, el 59% de las entidades y el 6% de los pastores están cubiertos por seguros sociales. Estos ciudadanos que no son elegibles para recibir pensiones y beneficios del Fondo de Seguridad Social reciben pensiones y beneficios de otro fondo, el Fondo de Bienestar. Entonces, estos mecanismos contributivos y no contributivos facilitan la cobertura total de toda la seguridad para las personas mayores. Mongolia tiene un sistema generoso de beneficios sociales financiados por impuestos y esto incluye, por ejemplo, un programa de beneficios infantiles y la mitad de la población de Mongolia se beneficia de estos servicios. Por ejemplo, el 70% de los mayores, el 87% de las personas con discapacidad y el 87% de los niños reciben algún tipo de medidas sociales. La prioridad actual es pasar del bienestar al empleo, añadiendo condiciones a los programas de beneficios sociales para las personas mayores trabajadoras. Por ejemplo, tenemos un programa alimentario que establece condiciones para las personas en edad de trabajar para que busquen trabajo de manera activa. Muchas gracias. A continuación me gustaría preguntarle a la señora Mbaka por qué ha decidido invertir y pasar a un sistema de cobertura social universal. Muchas gracias. En Kenia estamos muy satisfechos de estar aquí presentes y compartir cómo hemos conseguido la protección social. Ha sido un camino muy animado. La razón por la que Kenia decidió invertir en la protección social es porque, para empezar, nos obligaron a distintas obligaciones internacionales, regionales y nacionales a aplicar estos programas de protección social. Pasando a nivel local, nuestra Constitución se centra en cuestiones de protección social. En uno de los artículos, el artículo 43 de nuestra Constitución, se obliga al Estado a apoyar a personas que no puedan apoyarse a sí mismas y a sus familias. Además de ello, el artículo 22 establece que los ciudadanos puedan establecer procedimientos penales en caso de violación de este derecho. En nuestro país también tenemos la Visión 2030, que pretende tener una alta calidad de vida para todos los ciudadanos de cara a este año. Y el pilar social consiste en crear una sociedad justa. Tenemos, por tanto, obligaciones como país y hemos lanzado una serie de programas de protección social. Antes de compartir con ustedes los distintos programas de protección social, me gustaría compartir con ustedes los niveles de pobreza altísimos antes de lanzar estos programas. En 2005, los niveles de pobreza de Kenia eran altísimos y ahora les voy a decir dónde estamos ahora. Desde 2003 establecimos fondos para los niños más vulnerables y gradualmente desplegamos también un programa para las personas mayores. Actualmente, el año pasado, desplegamos la cobertura universal para todas las personas. También tenemos un programa materno y de salud infantil desde 2013, con muchas repercusiones positivas que les voy a mostrar.
Tenemos programas también de alimentación escolar en varias partes de Kenia, y para aquellos que no lo sepan, la mitad de Kenia está hecha de territorios áridos y hay zonas muy pobres. Por tanto, hemos empezado con programas de alimentación escolar para que los niños que acuden al colegio se queden y tengan una alimentación adecuada. También tenemos un proyecto piloto sobre cobertura sanitaria universal. Es un piloto que tenemos en 5 condados y esperamos que se despliegue en todas las partes del país un año después de haber recabado experiencias y así poder expandir el programa. También estamos desplegando una educación primaria gratis desde el año 2002 con repercusiones también positivas. Por otra parte, tenemos programas de seguridad social, así como programa de seguridad de salud. ¿Qué puedo decirles? Pues que vemos repercusiones muy positivas de todos estos programas. Para empezar, hemos hecho nuestra encuesta de presupuestos de Kenia. Esto lo hicimos en 2005 y la última encuesta la hemos realizado en 2015. Los niveles de pobreza descendieron un 10%. Estamos ahora en un 6%. Y esto se atribuye a algunos de los programas de protección social que hemos establecido en los últimos años. También me gustaría mencionar que con el programa que hemos lanzado hemos aumentado una mayor participación, retención y transición. Estos son datos que han facilitado las evaluaciones que hemos hecho en los últimos 2 años. Hemos mejorado también en nutrición y en diversidad de dieta gracias a los programas alimentarios que facilitamos a los hogares que tienen niños, y también observamos una reducción en el trabajo infantil, así como otros muchos beneficios que vienen asociados a estos programas. Tenemos 3 programas maternos y de alimentación de niños, y vemos a cada vez más madres que dan a luz en hospitales. En los lugares rurales vemos que hay el 100% de madres que dan a luz en hospitales. Varía según las zonas por cuestiones de transporte. En cualquier caso, vemos que hay cada vez más madres que dan a luz en hospitales y los índices de supervivencia son altos. Gracias. So in Kenya, in what direction? En Kenia, ¿a qué dirección se dirige el país? Al aumentar nuestros programas de protección social de cara al futuro, lo que queremos ver es un enfoque en el ciclo de vida en todos estos programas. Estamos ya acercándonos, vemos que hay programas que cubren a madres embarazadas, a niños de menos de 18 años, programas para jóvenes. Tenemos, por ejemplo, un fondo joven que permiten que los jóvenes puedan tener préstamos fáciles para poder emprender, y hay programas también para personas mayores. De cara al futuro queremos reforzar este enfoque de ciclo de vida de la protección social. Además, queremos conseguir una universalidad. Ya hemos empezado un programa universal para las personas mayores de más de 70 años. Y estamos también entablando un debate para introducir de manera progresiva una beca universal infantil que vamos a debatir próximamente mientras estamos aquí presentes. Y por otra parte, de cara al futuro, la sostenibilidad es clave. ¿Por qué? Porque cuando ampliamos los programas vamos a requerir muchos recursos para poder respaldar los mismos. Por lo tanto, estamos pidiendo al Gobierno que respalde los programas de protección social. El año pasado celebramos una conferencia internacional sobre la financiación sostenible de la protección social.
Yo estuve en esta conferencia y es un debate que queremos transmitir de cara al futuro. Aparte de ello, hemos desarrollado un plan de inversión para la Visión 2030. Detalla los distintos programas que deseamos desplegar o ampliar hacia la Visión 2030 y el tipo de presupuesto que el Gobierno necesitaría para poder ejecutar estos programas. De este modo, no tenemos que ir al Departamento de Finanzas, sino que ya contaremos con un plan de inversión para que el Gobierno esté preparado para los recursos que serán necesarios. Además de ello, en materia de financiación sostenible, hemos creado un grupo especial que debate cómo el Gobierno va a seguir recaudando recursos para respaldar estos programas. En nuestro país, entonces, aparte de depender en distintas ayudas, vamos a intentar encontrar modos innovadores de recaudar dinero y de este modo observar cómo los ciudadanos pueden contribuir pequeñas cantidades para luego poder jubilarse de manera innovadora. No voy a entrar en detalle porque todavía está debatiéndose, no se ha lanzado, pero de cara al futuro queremos ver cómo los ciudadanos pueden contribuir con poco dinero y luego el Gobierno de este modo pueda ahorrar para su jubilación. Además de ello, nos gustaría que el Gobierno aumentara los niveles del PIB destinados a la protección social. Actualmente estamos en 1,5%. En el pasado, 0 y pico por ciento. Para la sostenibilidad futura, nos gustaría que el Gobierno siguiera aumentando el porcentaje del PIB destinado a esta inversión en la protección social. Y en nuestro plan de inversión estamos centrados en un aumento del Gobierno al 2 o 3% del PIB destinado a la protección social. Gracias. No, gracias a usted. Siguiente pregunta. Para el señor Trablesi. Entonces, en Túnez se ha invertido en aumentar los beneficios sociales con resultados impresionantes. ¿Qué hace que esta inversión sea tan importante para el desarrollo económico y social de Túnez? Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiera saludar por parte del señor Mohamed Trablesi, que debería haber acudido a esta conferencia, pero que desgraciadamente por otros motivos profesionales no ha podido acudir. Le agradezco su pregunta. Les voy a dar un panorama sobre la experiencia de Túnez en materia de protección social universal. Para Túnez, el sistema de protección social se basa en un conjunto de programas de ayuda social y de un dispositivo de seguros sociales que se basa en un enfoque progresivo. De este modo, la seguridad social se remonta a los años en torno a 1998, cuando se creó una caja de pensiones para los trabajadores de Túnez para sus pensiones. En 1921 se creó el régimen de reparación de perjuicios por accidentes de trabajo y de este modo se lanzó esta iniciativa después de la independencia en los años 60. Ha habido una ampliación sucesiva de la cobertura para todas las categorías profesionales. En 1959 pensiones para el sector público, 60 para todo el sector no agrícola, estudiantes, pescadores, etcétera.
La Seguridad Social actualmente cubre a todos los sectores de actividad y el índice de cobertura real es del 85%. Cabe señalar que la cobertura no se limita a los trabajadores que residen en Túnez, se amplía también a los trabajadores en el extranjero con convenios bilaterales de seguridad social y gracias a un sistema de cobertura facultativo para los tunecinos que trabajan en países en los que no hay convenios. En cuanto a la protección social, tenemos un programa que es el de mujeres que tienen necesidad de 1996 que otorga ayudas monetarias a familias que tienen ingresos bajos y otro programa en 1998 que establece un sistema de seguros médicos gratuitos y estos dos programas los financia el Estado. El sistema de protección de Túnez desde su inicio ha desempeñado un papel incontestable para luchar contra la pobreza y establecer una inclusión social, pero tiene ciertos límites en materia de complementariedad, en materia de protección social, debido a una fragmentación entre los distintos programas y una falta de coherencia. Por ello, en este sentido, tenemos un sistema de reforma de la protección social que se ha establecido en nuestro país y se recuerda que la adopción de la Constitución de 2014 en su artículo 38 garantiza el derecho a la cobertura sanitaria y social para todos. Así pues, ha sido una ocasión para llevar a cabo una reforma global que va a permitir mejorar la pertinencia y la eficacia del sistema de protección social para un programa más inclusivo. Así pues, los objetivos principales de la reforma son la reforma, gobernanza de los gastos de seguridad social, la reforma de la asistencia social y la garantía del Estado de las categorías vulnerables de acceso a un piso mínimo con respecto a normas objetivas, es decir, todo una reforma en materia de objetivos para establecer así un piso nacional conforme a la recomendación 202 adoptada por la Organización Internacional del Trabajo sobre los pisos de protección social en 2012. Es decir, entre las reformas que hemos llevado a cabo para la universalización de la protección social tenemos el régimen de la seguridad social, en concreto el régimen de jubilación. Así pues, cabe recordar que el sistema tunecino es un sistema vinculado a la actividad profesional y por tanto funciona por un sistema de reparto con una financiación basada en cotizaciones de los asalariados y de los empleadores. La seguridad social es una prioridad nacional en los planes de desarrollo y también por las razones de las dificultades en materia de financiación de las cajas de seguridad social debidas a factores como los cambios demográficos, factores económicos y elementos paramétricos de los regímenes de jubilación. Otra reforma que se ha llevado a cabo y que es también importante es la reforma de los programas de asistencia social, cuyo objetivo es el de mejorar el público destinatario y la eficacia de aquellos programas de poblaciones pobres y con ingresos bajos. Por último, también vamos a establecer una estrategia nacional para luchar contra la pobreza y contra la falta de inserción social, gracias a un enfoque multidimensional para atajar la pobreza, no solo desde un punto de vista financiero, sino también mejorar el acceso de los pobres a los servicios básicos. Cómo favorecer este acceso. En cuanto a los pisos de protección social, se trata de un proyecto en el que colaboramos políticamente, un consenso tripartito en torno a esta cuestión y consideramos que se trata de un modo irreversible de luchar contra la pobreza extrema. Así pues, las garantías sobre las que estamos trabajando son el acceso a un cuidado universal a través de los esfuerzos. Y a pesar de estos esfuerzos, tenemos un 8,2% de la población que no se beneficia de ninguna cobertura sanitaria. De ahí que haya que trabajar
para que esta cobertura sea universal y responda a criterios de accesibilidad y de calidad. También trabajemos para tener una prestación mínima para aquellos que no tienen ingresos básicos y también para las personas con discapacidad. Mañana y pasado mañana vamos a hablar sobre ello para establecer un ingreso para los niños. Y aquí estamos ya en la fase de reflexión. Hay estudios de viabilidad para ver cómo se pueden desarrollar estos programas gracias a la OIT y a UNICEF. Y como ha dicho mi colega, trabajamos para establecer una viabilidad financiera, porque la financiación es muy importante. Cómo garantizar la continuidad de la financiación de la protección social. Sobre la infancia y la viabilidad financiera para estos programas nos podrá ayudar para las otras prestaciones sociales. Muchas gracias. Bien, pues quizá pueda explicar mejor cómo el sistema de protección social de Túnez contribuye al trabajo decente. Oui, tout à fait. La méthode que nous... Sí, claro, el método que nosotros empleamos actualmente es ver quién no está incluido actualmente en el sistema de protección social, porque trabajamos en la inclusividad y así podemos detectar quiénes son los que no consiguen acceder a la protección, sobre todo las personas que están en el sector informal, las mujeres rurales. El sistema existe desde un punto de vista jurídico, pero como en las zonas rurales los ingresos no son permanentes y son bajos, cuesta que estas personas puedan sumarse a la seguridad social. Así que estamos trabajando para que haya un sistema de protección social que sea atractivo y que tenga en cuenta las capacidades, la capacidad de contribución de las mujeres que viven en zonas rurales. En la Ley de Finanzas de 2019 también propusimos que hubiera un índice de cotización no demasiado elevado de 6,7%, para que las personas que están en el sector informal también pudieran contribuir a la seguridad social y tener un trabajo decente, cubierto, que contribuirá al desarrollo económico también del país, claro está. Y en cuanto a la población pobre, lo que queremos es que estas familias no estén siempre en condiciones de pobreza, por tanto hay que invertir para que puedan salir de la pobreza y por eso tenemos un programa de lucha contra la pobreza e inclusión social en el que también vamos a trabajar. La inclusión social es un punto realmente importante. Trabajamos para que haya un modelo de vida para cada hogar, para conseguir que salgan de la pobreza, o con protección social para los niños o con prestaciones para las personas en situación de desempleo, para que salgan de este círculo vicioso de desempleo, este círculo vicioso de la pobreza, y para que tengan unas condiciones de vida decentes. En pocas palabras, eso es. Gracias. Gracias. Bueno, todavía tenemos unos minutos, 15, para preguntas del público, así que voy a ofrecer la palabra. Por ahí. Gracias, soy Marvi Miman y soy directora ejecutiva de Life Learners Consultancy y también trabajo en el Ministerio de Seguridad Social. Esta mañana decíamos que el 60% de la economía informal no tiene acceso a la protección social. Como exministra y directora ejecutiva de una organización, cuando uno se registra, la mayoría de la población
cuando se hacen registros de la población, se tienen mejores datos. Creo que hay que hacer mejores inversiones. Nosotros en Pakistán hicimos estas inversiones y dio muy buenos resultados. Soy una política y hablo de pura experiencia. El grupo de expertos que está aquí tal vez esté de acuerdo o no. Hay un problema. Todos tenemos constituciones, todos tenemos artículos que nuestra constitución nos garantizan esto. Tenemos obligaciones internacionales además, pero también tenemos elecciones y tenemos gobiernos que cambian. Por tanto, hay que tratar esto, porque se puede dar un paso adelante y dos pasos atrás. Tenemos que asegurarnos que cuando hay gobiernos que cambian, las organizaciones internacionales son órganos supremos que están por encima y que no se pueden cambiar ciertas cosas solo porque cambian los gobiernos. Muchísimas gracias. Son algunos elementos, tal vez me puedan dar respuesta. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién puede contestar sobre registros sociales y sobre la economía social y la protección y los cambios en los gobiernos? Adelante, ministra. Sobre el tema de los datos, nosotros en Sudáfrica pues no tenemos datos adecuados, no teníamos datos adecuados, pero ahora estamos trabajando en distintos ámbitos. En cuanto a las prestaciones sociales, tenemos ahora 74 millones de personas y pensamos que era necesario tener datos, y el sistema de datos que tenemos tal vez no sea el más adecuado, el más perfecto, pero estamos avanzando por el camino adecuado. En Sudáfrica también tenemos una institución que recopila datos, es la Oficina de Estadística Sudafricana, que informa de lo que estamos haciendo como país, y así también podemos planificar adecuadamente. Cuando hablamos del acceso a la escolaridad, les voy a dar un ejemplo. El año pasado, 300.000 personas tuvieron acceso a la escolaridad gracias a una beca. Y así podemos decir no solo cuántas becas hemos dado, sino cuántos aprobaron, cuántos pudieron llegar a educación superior, cuántos fueron a formación profesional. Cuando hablamos de segundas oportunidades, podemos decir cuántas personas han abandonado la escolaridad, especialmente las niñas, y cuántas han vuelto a seguir cuántas han vuelto a la escuela para seguir forjándose un futuro. Cuando hablamos de acceso a empleos, acceso a la economía, como en país tenemos una población, o somos una población donde el 43% son jóvenes. Estos datos nos ayudan también en nuestra planificación, cuando planificamos la economía y cuando planificamos el futuro. El tema de la Constitución también es un documento crítico. Diríamos que realmente es un documento crítico para cada país, porque es un documento que no nos levantamos cada mañana y lo cambiamos. Para nosotros es un documento importantísimo, tal vez en su país no, pero en el nuestro sí, porque todo lo que hacemos se basa en la Constitución. Es el documento básico para nuestras políticas y para todo lo demás, para seguir adelante. Y respecto a los cambios, tal vez porque seamos una democracia nueva, pero hay cambios en los gobiernos, distintos partidos políticos, pero en los últimos 25 años hemos tenido una administración dirigida por ANC, por el partido ANC. No hemos experimentado grandes cambios en la administración.
tal como vemos en Estados Unidos ahora, que cuando cambia la administración, pues hay muchas cosas que cambian. Nosotros todavía estamos en ese espacio en el que hay una consistencia tangible en nuestras políticas. Por tanto, ese no es un tema que nos haya afectado, el cambio de los gobiernos. Es verdad que cambian los gobiernos, pero la administración no cambia tanto. Nosotros tenemos la suerte de que no hemos tenido que pasar por ese cambio de administración porque ha sido siempre el mismo partido al que ha estado en el poder. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien más desea intervenir? Adelante, por favor. Respecto al tema de la base de datos, pues sí, es muy importante. En Túnez estamos estableciendo una base de datos sobre las personas pobres y con ingresos limitados, que son el 30% de la población. Sabemos que entre estas personas las hay que tienen capacidad de ser contribuyentes y que están en el sector informal. Por eso queremos trabajar para que pasen de ese sistema en el que no son contribuyentes y que a ser contribuyentes. Otra iniciativa en la que trabajamos es en el establecimiento de un identificador social único que nos va a permitir unificar bases de datos entre los servicios sociales y la base de datos del sistema de asistencia para saber si hay duplicaciones. Estoy completamente de acuerdo en que es necesario tener bases de datos que son útiles para tomar decisiones y para establecer los programas más adecuados. Gracias. Thank you. Ms. Mbaka. Señora Mbaka. Gracias. Confirmo que los programas de protección social son muy políticos. Y el éxito, o hay posibilidades de que el hecho de que haya gobiernos sucesivos que cambien las cosas, pues es una probabilidad muy alta. Los proyectos de protección social tienen que ver con muchos programas y con muchos otros temas. En nuestro país hemos creado el registro único, que es un depósito único de datos sobre programas de protección social, que ahora incluye datos sobre los programas de transferencias en efectivo, pero también tenemos otra base de datos sobre seguro social y gastos sociales. Con el Banco Mundial vamos a crear un registro social dentro de ese registro único que va a señalar las personas pobres, sus características y, por tanto, cualquiera que quiera empezar un programa de protección social para pobres, pues ya será conocido en el registro y, por tanto, para las organizaciones que quieran empezar programas de protección social para estas personas pobres, pues será mucho más fácil. Tenemos aquí dos preguntas. Tienen la suerte de estar aquí delante en la primera fila y, por tanto, voy a darle la palabra enseguida. Adelante, señora. Muchísimas gracias. Yo simplemente querría aportar mi contribución, la de Senegal. Porque tal como acaba de decir la ministra, para mantener los logros de otros gobiernos, es verdad que es necesario institucionalizar ciertas bases de datos. Tal como acaba de decir, nosotros también creamos un registro nacional único, que es un registro que detecta o que anota cuáles son los hogares pobres y vulnerables. Tenemos en Senegal 148.000 hogares registrados en esta base de datos. Es la Agencia Demográfica y de la Estadística la que ha permitido establecer esa base de datos, y ahora el hecho de que estén institucionalizadas nos permite que el siguiente gobierno pues no pueda cambiar todos esos logros ya conseguidos. La protección social, para que podamos avanzar siempre, es algo que hay que garantizar, que hay que
hay que poner medidas y salvaguardias para que los gobiernos nuevos que lleguen no puedan cambiar lo que haya establecido el gobierno anterior. Gracias. Gracias. Sí, el caballero detrás. Sí, muchísimas gracias. Soy Bart y trabajo para World Solidarity. Es una organización que está relacionada con el movimiento sindical en Bélgica y trabaja en la coalición para los pisos de protección social. Muchas gracias por los ejemplos de sus gobiernos y por lo que han hecho por desplegar programas de protección social. Mi pregunta es más bien para la señora Mbaka. Me ha alegrado ver cómo Kenia está avanzando en el despliegue de la protección social. Han dado ejemplos de numerosos programas y de cómo han contribuido y como gobierno en una estrategia general de protección social, cómo intentan evitar la fragmentación de programas. Es necesaria una estrategia general de protección social y luego dicen que los ciudadanos ahora también deben contribuir para sus pensiones. ¿Y cómo tienen en cuenta la demanda? Que en la sociedad keniata es necesario un apoyo en la sociedad para que puedan participar en estos programas. Para lograr este apoyo de la sociedad, están lanzando un debate público, están trabajando con los interlocutores sociales o con otras organizaciones de la sociedad civil que también tengan experiencia en la gestión de estos programas participativos. Gracias. Gracias. Pues entonces la pregunta es para usted. Adelante. Bien, lo que querría decir en relación con esta estrategia general es que no tenemos una estrategia general, pero sí tenemos un comité de dirección nacional que está compuesto por el gobierno, la sociedad civil y socios para el desarrollo que hace un mapeo de manera muy estratégica de en qué camino deberíamos orientarnos en los programas de protección social. Tenemos planes futuros dentro de esta estrategia nacional que nos pueden orientar muy bien en este camino. Respecto a la contribución de los ciudadanos, tal como he dicho, estamos en debates muy preliminares. Lo que queremos es emplear la tecnología para ver cómo pueden contribuir los ciudadanos y tener un sistema que les permita contribuir muy fácilmente. Great, thank you. I think we have time for just one more. Gracias. ¿Tenemos tiempo para un comentario más? Adelante, por favor. Gracias. Yuso de UNICEF Nepal. Un comentario muy rápido. Hablan de los derechos de los ciudadanos en los distintos países representados en el panel. Muchas gracias. Pero ¿hay alguna visión para ampliar esto a los no ciudadanos, es decir, migrantes y refugiados? Mongolia debe tener, de cierto modo, este tipo de dificultades. Respecto a la protección social, la señora Moja ha dicho que era necesaria una protección social atractiva. Me ha gustado que dijera esto. Es algo de lo que no hemos hablado en la protección social. ¿Cómo están asegurándose los países de que la protección social se convierte en algo efectivo y garantiza la estabilidad financiera relacionada con ello? Gracias. Gracias. ¿Alguien quiere contestar rápidamente a estas preguntas? Gracias. Gracias por su pregunta. El tema de los refugiados. Bueno, la protección social actualmente solo se da a los tunecinos, ciudadanos tunecinos, pero los que tienen permiso de residencia pueden beneficiarse de programas de asistencia social. Actualmente estamos pensando también en un texto que contemple la situación de los refugiados que están en Túnez, que existen, pero el proyecto de ley todavía no ha sido validado y adoptado. En respecto a la calidad de las prestaciones, cuando hablamos de universalidad,
hay una universalidad horizontal, pero también es necesario que haya un mínimo de prestaciones para todo el mundo. Concretamente, en temas de salud, estamos hablando de una cesta de atención universal, una canasta de cuidados a los que todos deberían poder acceder. Y en este sentido es como hablamos de la prestación, porque se puede dar cobertura, pero si las prestaciones son muy bajas y si en salud se dan unas prestaciones demasiado mínimas, pues no tiene sentido. En un primer momento sí, pero ese nivel tiene que ir aumentando poquito a poco y estamos trabajando para llegar al segundo nivel de protección social, que es el nivel contributivo. Por tanto, trabajamos a nivel horizontal, pero también a nivel vertical. Gracias. Great. Thank you very much. I guess we should bring this to a close since the time is... Bien, muchísimas gracias. Estamos ya terminando esta sesión. Creo que hemos tenido 4 ejemplos muy claros de compromiso con la protección social. Son países que son adalides en este sentido. Hemos visto esfuerzos continuos en los 4 países por ampliar, universalizar la protección social poquito a poco. Además, con estos retos de llegar a las zonas rurales de los 4 países, hay que asegurarse de que esto sigue así y que institucionalmente sigue habiendo infraestructura. El segundo tema que he mencionado brevemente es el esfuerzo considerable de los 2 países con los que yo tengo experiencia, Kenia y Sudáfrica, que están recopilando datos y evaluando el impacto de la protección social. Fruto del esfuerzo de estos 2 gobiernos en Sudáfrica, tenemos un programa gubernamental muy documentado, tal vez del que hay más datos, un impacto claro, amplio, que llega a otros ámbitos y por tanto querría recordar ese compromiso de los países de la región y no cabe duda de que estos casos son importantes de estudiar. Muchísimas gracias y gracias a los panelistas.